Sientes que haces todo bien, pero por dentro algo no encaja. Vas a la iglesia, oras, sirves, pero hay un vacío. Hoy descubrirás 7 señales inconfundibles de que estás en el camino de Dios, no en el tuyo. La número 5 va a confrontarte de una forma que no esperabas. Quédate hasta el final porque lo que compartiré podría cambiar completamente tu vida espiritual. Déjame contarte algo muy personal. Hace unos años, yo estaba convencido de que conocía perfectamente la voluntad de Dios para mi vida. Tenía un plan detallado, mi carrera, mi ministerio, mis metas. Todo estaba perfectamente organizado en mi mente. Oraba por ello, lo declaraba, incluso ayunaba. Pero había algo extraño. Cada vez que avanzaba hacia esos objetivos, sentía una resistencia inexplicable. Las puertas se cerraban, las oportunidades se desvanecían y, lo peor, mi paz interior se evaporaba. Un día, en medio de una crisis profunda, me quebranté completamente delante de Dios. Y en ese momento de rendición total, escuché en mi espíritu algo que nunca olvidaré. Has estado tan ocupado construyendo tu reino que olvidaste preguntarme por el mío. Esas palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Fue entonces cuando comencé a notar señales, pistas divinas que siempre habían estado ahí, pero que yo había ignorado por seguir mi propia agenda. Lo que descubrí después transformó radicalmente mi relación con Dios. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo hoy. Mira, hay una diferencia abismal entre hacer cosas para Dios y hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Muchos creyentes viven toda su vida en el primer grupo, esforzándose, trabajando, sirviendo, pero desde su propia fuerza, su propia visión, su propia voluntad. Y al final de sus días, se preguntan por qué nunca experimentaron ese gozo profundo, esa paz sobrenatural, ese sentido de propósito que las Escrituras prometen. La verdad es que Dios tiene un camino específico para cada uno de nosotros, un sendero diseñado antes de la fundación del mundo, y cuando caminamos en él, no solo en las cosas religiosas, sino en cada área de nuestra vida, todo cambia. Las circunstancias pueden ser difíciles, sí, pero hay una certeza interna que nada puede robar. Una dirección clara, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a explorar juntos 7 señales poderosas que confirman que estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Él diseñó para ti. No son señales místicas ni complicadas, son indicadores reales, prácticos y profundamente transformadores. Antes de comenzar, quiero pedirte algo de corazón. Si este tema resuena contigo, si sientes que necesitas esta claridad en tu vida ahora mismo, suscríbete a este canal y activa la campanita. No es solo por los números, créeme. Es porque necesito saber que este contenido está llegando a las personas correctas, a quienes realmente lo necesitan. Y mientras avanzamos, déjame un comentario escribiendo la palabra confirmado, si alguna de estas señales está presente en tu vida ahora mismo. Cuéntame cuál te impacta más. Me encanta leer cada testimonio, cada reflexión. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte la señal más poderosa de todas, la que confirma de manera absoluta que estás en el centro de su voluntad. Ahora sí, comencemos. Primera señal: tienes paz en medio del caos. Esta es probablemente la señal más contraintuitiva de todas, porque nos han enseñado que estar en la voluntad de Dios significa que todo fluye sin problemas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús prometió tribulación en este mundo, pero también prometió su paz. Cuando estás en el camino de Dios, puedes estar atravesando la tormenta más violenta de tu vida y aún así tener una calma sobrenatural en tu interior. No es que ignores los problemas o que te hagas el fuerte, es que hay una certeza profunda, casi inexplicable, de que estás exactamente donde debes estar. Piensa en Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, golpeados brutalmente, encadenados, en la oscuridad de una prisión inmunda. Cualquier persona en su sano juicio estaría cuestionando sus decisiones de vida, pero ellos cantaban himnos a medianoche. Esa es la paz del camino correcto, una paz que desafía la lógica humana. Ahora contrasta eso con estar en tu propio camino. Puedes tener todas las comodidades del mundo, todas las puertas abiertas, todos los recursos a tu disposición, pero si no es el plan de Dios,
habrá una inquietud constante, una ansiedad de bajo grado que nunca te abandona, un susurro interior que te dice que algo no está bien, aunque no puedas identificar exactamente qué. La paz de Dios es como un GPS interno. Cuando te desvías del camino correcto, esa paz se interrumpe. Cuando regresas a su voluntad, la paz vuelve, incluso si las circunstancias externas no han cambiado en absoluto. Pregúntate honestamente, ¿tienes esa paz ahora mismo? No estoy hablando de ausencia de preocupaciones. Estoy hablando de una confianza profunda en que, pase lo que pase, estás exactamente donde Dios quiere que estés. Pero escucha esto, porque aquí es donde se pone interesante. Esa paz interna viene acompañada de otra señal igualmente poderosa que muchos pasan por alto. Segunda señal, tus dones naturales se alinean con tu propósito. Dios no es un Dios de desperdicio. Él no te creó con ciertos talentos, habilidades y pasiones para luego pedirte que hagas algo completamente ajeno a tu diseño. Cuando estás en su camino, descubres que lo que naturalmente eres bueno haciendo se conecta directamente con lo que Él te ha llamado a hacer. Esto no significa que será fácil o que no requerirá desarrollo, pero hay una diferencia enorme entre desarrollar un don que ya está en ti y forzarte a hacer algo para lo cual simplemente no fuiste diseñado. Mira el ejemplo de David. Él era un pastor, acostumbrado a proteger ovejas, a usar una honda, a enfrentar peligros en soledad. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, Saúl quiso ponerle su armadura, pero David la rechazó porque no era natural para él. En cambio, usó exactamente las habilidades que había desarrollado cuidando ovejas, su puntería con la honda, su valentía contra depredadores, su confianza en Dios forjada en la soledad del campo. Cuando estás en tu propio camino, constantemente sientes que estás usando una armadura que no te queda. Estás intentando ser alguien que no eres. Imitas a otros. Te comparas. Te frustras porque lo que es natural para ellos es una lucha constante para ti. Pero cuando estás en el camino de Dios, hay una sincronización hermosa. Tus dones naturales se potencian sobrenaturalmente. Lo que haces fluye desde quien eres. No tienes que pretender ni forzar. Sí, te estiras, sí, creces, sí, sales de tu zona de confort, pero nunca desde un lugar de imitación, sino de expansión de lo que ya Dios puso en ti. ¿Qué haces naturalmente bien? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tipo de problemas disfrutas resolviendo? Estas no son preguntas casuales, son pistas divinas sobre tu diseño y tu destino. Cuando tu llamado y tus capacidades se alinean, has encontrado oro espiritual. Ahora bien, esta siguiente señal es donde la mayoría se confunde, porque va en contra de todo lo que el mundo nos ha enseñado. Tercera señal. Experimentas oposición estratégica no aleatoria. Esto va a sorprenderte, pero escúchame bien. La resistencia que enfrentas cuando estás en el camino de Dios es completamente diferente a la resistencia que enfrentas en tu propio camino. Cuando sigues tu propio plan, la resistencia es caótica, desorganizada, frustrante y finalmente te lleva al agotamiento y al abandono. Es como golpear una pared de concreto una y otra vez sin propósito claro. Pero cuando estás en el camino de Dios, la oposición es estratégica. Es intensa, sí, es real, absolutamente, pero tiene un patrón. Viene precisamente en los momentos clave. Se dirige específicamente a las áreas que Dios está desarrollando en ti. Y aunque es difícil, hay un propósito claro en ella. El enemigo no desperdicia recursos atacando proyectos sin significado eterno. Si estás experimentando una oposición feroz y específica, podría ser la confirmación de que estás exactamente en el lugar que más amenaza al reino de las tinieblas. Pablo lo entendió perfectamente. Él escribió sobre puertas abiertas y muchos adversarios en el mismo versículo. No es contradicción, es confirmación. Las puertas más importantes siempre tienen los guardias más fuertes. Piensa en Nehemías reconstruyendo los muros de Jerusalén. La oposición fue inmediata, organizada y persistente, pero Nehemías reconoció que esa resistencia confirmaba que estaba haciendo exactamente lo que Dios le había mandado. Su respuesta no fue abandonar, sino construir con una mano mientras sostenía una espada con la otra. Cuando estás en tu propio camino y encuentras resistencia,
Tu primera reacción es cuestionarte. Tal vez esto no es para mí, tal vez me equivoqué. Pero cuando estás en el camino de Dios y llega la oposición, hay una determinación sobrenatural que surge. Precisamente por esto, sé que voy por el camino correcto. La pregunta no es si enfrentarás oposición. La pregunta es, ¿qué tipo de oposición estás enfrentando? ¿Aleatoria y frustrante o estratégica y formadora? Y aquí viene algo crucial. Esa oposición estratégica revela algo mucho más profundo sobre cómo Dios realmente trabaja en tu vida. Cuarta señal. Dios te transforma antes de posicionarte. Esta señal es crucial y muchos la pasan por alto completamente. Cuando estás en el camino de Dios, Él se preocupa infinitamente más por quién te estás convirtiendo que por qué estás logrando. En tu propio camino, la métrica es el éxito externo, los logros visibles, los números, la aprobación de otros. Pero en el camino de Dios, la métrica es la transformación interna, el carácter que se forja, la dependencia que se cultiva, la humildad que se desarrolla. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. No fueron años perdidos, fueron años de preparación. Dios lo estaba transformando de un príncipe impulsivo en un libertador humilde. José pasó años en la casa de Potifar y en la cárcel antes de gobernar Egipto. Dios lo estaba moldeando de un soñador arrogante en un líder sabio y perdonador. El patrón es consistente en toda la Escritura. Dios primero forma, luego posiciona. Primero transforma, luego plataforma. Primero el desierto, luego la tierra prometida. Primero la cruz, luego la resurrección. Cuando sigues tu propio camino, intentas saltar el proceso de formación. Quieres la promoción sin preparación, la influencia sin la integridad, la autoridad sin carácter, y cuando lo logras, es completamente insostenible. Tarde o temprano, la falta de carácter destruye la plataforma. Pero cuando estás en el camino de Dios, Él sistemáticamente trabaja en ti antes de trabajar a través de ti. Y aunque este proceso es incómodo, frustrante y a veces doloroso, es la evidencia más amorosa de que estás en sus manos. Si sientes que Dios está trabajando más en tu interior que en tus circunstancias externas, no te desanimes. Esa es precisamente la señal de que estás donde debes estar. Él está construyendo los cimientos para algo que tu versión actual no podría sostener. Y prepárate, porque esta siguiente señal es donde muchos se dan cuenta de que algo poderoso está sucediendo en su vida. Quinta señal. Las personas correctas aparecen en el momento correcto. Esta señal es absolutamente asombrosa cuando comienzas a reconocerla. Cuando estás en el camino de Dios, Él orquesta encuentros divinos, conexiones que no puedes fabricar, relaciones que llegan justo cuando las necesitas. No estoy hablando de networking o de usar a las personas. Estoy hablando de esos momentos en los que conoces a alguien y sabes en lo profundo de tu espíritu que no fue coincidencia. Esa persona llega con la palabra exacta que necesitabas escuchar, o con el recurso preciso que faltaba, o con la perspectiva que te ayuda a ver lo que no podías ver solo. Cuando sigues tu propio camino, tiendes a atraer personas basándote en conveniencia mutua o interés personal. Las relaciones son transaccionales. Funcionan mientras ambos obtienen algo, pero se desmoronan cuando la utilidad termina. Pero en el camino de Dios, las conexiones son providenciales. Ruth encontró a Boaz. Esther llegó al palacio en el momento preciso. Pablo conoció a Bernabé cuando más lo necesitaba. Estos no fueron accidentes, fueron asignaciones divinas. Y aquí está la parte que confronta. Cuando estás en el camino correcto, Dios también permite que ciertas personas se alejen. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su propósito en esa temporada de tu vida. Esto duele, especialmente si eran relaciones que valorabas profundamente. Pero Dios sabe que lo que viene requiere un círculo diferente. Si estás experimentando una renovación en tus relaciones, con personas correctas llegando y otras alejándose, no lo veas como pérdida. Es reordenamiento divino. Dios está acomodando las piezas del rompecabezas de tu propósito. ¿Has notado conexiones inexplicables recientemente? ¿Personas que aparecieron justo cuando las necesitabas? Esa es la mano de Dios confirmando tu camino. Si esta parte te está confrontando, es porque es para ti.
y lo que viene ahora es aún más revelador. Sexta señal: tu vida produce fruto que permanece. Jesús fue absolutamente claro: por sus frutos los conoceréis. Cuando estás en el camino de Dios, tu vida produce fruto genuino, duradero, que impacta a otros más allá de ti mismo. Este fruto no es necesariamente fama, dinero o reconocimiento público. Es transformación real en las vidas de las personas que tocas. Es un legado que trasciende tu existencia. Es impacto eterno, no solo éxito temporal. Cuando sigues tu propio camino, puedes tener resultados impresionantes. Puedes construir imperios, acumular recursos, ganar aplausos. Pero hay una pregunta que te persigue. ¿Qué de esto va a importar en 100 años? ¿Qué de esto trasciende mi propio beneficio? Pablo habló de esto en 1 Corintios 3. Hay quienes construyen con oro, plata y piedras preciosas, y hay quienes construyen con madera, heno y hojarasca. Ambos están construyendo, ambos están trabajando, pero solo uno permanecerá cuando el fuego de Dios pruebe la obra. El fruto del camino de Dios tiene ciertas características. Es sostenible. No requiere tu presencia constante para mantenerse. Es multiplicable. Otros pueden replicarlo y expandirlo. Es transformador. Cambia vidas en un nivel profundo. Y es glorificador de Dios, no de ti. Si miras tu vida honestamente, ¿qué tipo de fruto estás produciendo? ¿Hay personas cuyas vidas son diferentes porque cruzaron tu camino? ¿Hay semillas que plantaste que ahora son árboles que dan sombra a otros? ¿O todo se trata básicamente de tu avance personal? Esta pregunta es incómoda, lo sé, pero es necesaria, porque puedes estar muy ocupado y ser muy exitoso, y aún así no estar produciendo el fruto que Dios diseñó para tu vida. Ahora viene la señal más poderosa de todas. Esta es la que confirma absolutamente todo lo demás. Séptima señal: tienes una dependencia creciente de Dios, no decreciente. Esta es la señal suprema, la que valida todas las demás. Cuando estás en tu propio camino, mientras más avanzas, más confías en ti mismo. Tu conocimiento aumenta, tus recursos crecen, tu experiencia se expande, y sutilmente, tu necesidad de Dios parece disminuir. Pero cuando estás en el camino de Dios, sucede exactamente lo opuesto. Mientras más avanzas, más consciente eres de tu insuficiencia total. Cada nuevo nivel revela cuánto más necesitas de Él. Cada victoria te hace más humilde, no más arrogante. Cada logro incrementa tu dependencia, no tu autosuficiencia. Jesús lo modeló perfectamente. Él dijo: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si Jesús, siendo Dios mismo, vivió en completa dependencia del Padre, ¿cuánto más nosotros? Cuando Pedro caminó sobre el agua, el milagro no fue dar unos pasos. El milagro fue mantener sus ojos en Jesús. En el momento que confió en su propia capacidad, se hundió. El camino de Dios te mantiene perpetuamente consciente de que sin Él no puedes hacer nada de valor eterno. Esta dependencia no es debilidad, es poder. Pablo lo entendió. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra autosuficiencia. Si tu camino actual te está haciendo más independiente, más confiado en tu propia sabiduría, más seguro de tus propias capacidades, detente. Evalúa. Porque ese no es el patrón del camino de Dios. Pero si cada paso te hace más consciente de tu necesidad de Él, más rápido para orar, más dependiente de su guía, más humilde ante su soberanía, entonces estás exactamente donde Él quiere que estés. Entonces, ¿dónde estás hoy? Mira tu vida a través del lente de estas 7 señales, no con condenación, sino con honestidad santa. Porque aquí está la hermosa verdad que quiero que comprendas. Nunca es demasiado tarde para entrar en el camino de Dios. Tal vez has pasado años, incluso décadas, construyendo tu propio reino. Tal vez te das cuenta ahora de que mucho de lo que has hecho, aunque bueno, no era lo que Dios te llamó a hacer específicamente. No te desesperes. La gracia de Dios es suficiente. Su misericordia es nueva cada mañana. El ladrón en la cruz entró en el camino correcto en sus últimas horas y Jesús le prometió el paraíso. No se trata de cuánto tiempo has caminado en el camino correcto, se trata de que estés dispuesto a caminar en él ahora.
hoy, en este momento. Y si reconoces estas señales en tu vida, si puedes identificarte con paz en medio del caos, dones alineados con propósito, oposición estratégica, transformación interna, conexiones divinas, fruto permanente y dependencia creciente de Dios, entonces recibe esto como confirmación celestial. Estás exactamente donde Dios quiere que estés. No permitas que las voces externas te confundan. No permitas que las comparaciones te desanimen. No permitas que la lentitud del proceso te haga dudar. Sigue adelante. Mantén tus ojos en Él, porque el camino de Dios siempre, siempre, conduce a la plenitud que tu alma anhela desesperadamente. El mundo te dirá que construyas tu propio camino, que seas tu propio Dios, que definas tu propia verdad. Pero hay un camino mejor, un camino antiguo, un camino estrecho pero que conduce a una vida abundante, y ese camino tiene un nombre, Jesús. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Caminar en el camino de Dios no es encontrar un conjunto de reglas para seguir, es encontrar una persona a quien seguir. Y cuando lo sigues a Él, descubres que su camino para ti es más hermoso, más significativo y más satisfactorio de lo que jamás pudiste imaginar por ti mismo. Tu historia no ha terminado. De hecho, podría estar apenas comenzando. Las mejores páginas de tu vida están por escribirse cuando finalmente decides soltar tu pluma y permitir que el autor de la vida escriba tu destino. Ahora quiero que hagas algo importante. Si este mensaje resonó profundamente en tu corazón, si algo se movió dentro de ti mientras escuchabas, no dejes que este momento pase como uno más. Suscríbete a este canal ahora mismo. Necesitamos crear una comunidad de personas que genuinamente buscan la voluntad de Dios por encima de su propia agenda. Y déjame un comentario ahora mismo. Escribe cuál de estas 7 señales te impactó más. ¿Fue la paz en medio del caos? ¿La alineación de tus dones? ¿La oposición estratégica? ¿O tal vez esa 5ª señal sobre las personas correctas que te hizo recordar conexiones inexplicables en tu vida? Si estás luchando con alguna de ellas, compártelo también. Este es un espacio seguro. Somos peregrinos juntos en este viaje. Y créeme, tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para no rendirse. Comparte este video con alguien que sabes que está luchando por encontrar el camino correcto. Con ese amigo que está confundido sobre su propósito. Con ese familiar que está en una encrucijada importante. Con esa persona que necesita escuchar que Dios tiene un plan mejor que el suyo. Este mensaje podría ser la señal que estaban esperando. Y finalmente, no te vayas todavía. Tengo otro video que complementa perfectamente lo que acabamos de hablar. Es sobre cómo escuchar la voz de Dios con claridad absoluta. Aparecerá en tu pantalla en un momento, porque una cosa es saber que estás en su camino y otra es aprender a escuchar sus instrucciones mientras caminas en él. Recuerda esto, no se trata de tu camino o el camino de Dios. Se trata de rendirse completamente a su camino y descubrir que siempre fue infinitamente mejor de lo que pudiste imaginar. Que Dios te bendiga abundantemente, que te guíe con claridad, que te confirme su voluntad de maneras que no puedas negar, y que encuentres en Él todo lo que tu alma ha estado buscando. Nos vemos en el próximo video.